Sí, Alexis, tiene la palabra, diputado. No, gracias, Presidenta, por permitirnos estos minutos. Nosotros el día lunes nos reunimos con la ministra del Trabajo, la bancada radical independiente, junto a Sebastián Ortiz y a Matías, el apellido es Benfeld. Y le presentamos una propuesta que también hicimos llegar a las bancadas de oposición, y también me la pidió Evópoli. Entiendo que la está evaluando y esperamos que pueda hacer un aporte a la discusión, que creo que está centrada en una frontera que más bien, yo creo que tiene más bien paradigmas sobre la discusión de fondo que todos esperamos tener, que es de qué manera mejoramos las pensiones, de qué manera implementamos solidaridad con quienes obviamente tienen pensiones menores, y de qué manera también cautelamos de que quienes cotizan también tengan su justo retribución. Así que dejo con usted a Sebastián Ortiz. Gracias. Espero que esta variable de cuentas nacionales, que lamento que no se haya puesto en algún momento sobre la mesa como discusión, podrían a lo mejor ahorrarnos bastante tiempo. Es parte del ejercicio que muchos países con un éxito en términos previsional han tenido, como Canadá y otros países de Europa. Así que Perfecto. dejamos aquí a Sebastián. Muchas Sebastián, gracias, tiene presidente. la palabra. Sí, ¿Ahora sí? Ya. Muchas gracias, Presidenta, diputados y representantes del Gobierno. Disculpen, saben que yo soy muy corto de vista, soy profesor, entonces puedo impostar la voz sin usar el micrófono porque no alcanzo a ver lo que dice el PowerPoint. ¿Puedo no usar el micrófono? Sí. Okay, no hay problema. Ya, gracias. Ya, bueno, algunas observaciones. Ahí, lo que pasa es que para que quede grabado en acta, esto va directo al... Ah, ok. No, pero No hablo directo. Sí, ok. Ya me voy a preocupar del computador. Ya. ¿Sí? Sí. Ahí está bien. Ya. Bueno, en primer lugar, algunos hechos que ya conocemos. Sabemos que las pensiones son bajas y que el pilar solidario no abarca a toda la gente. Una de las cosas que consideramos que resuelve el esquema de las cuentas nacionales, una de las cosas que consideramos que a la población le interesa, y que lo han mencionado por acá algunos diputados oficialistas, es que a la gente sí le interesa el asunto de la propiedad sobre sus fondos, pero por el contrario también le interesa mantener algún esquema de solidaridad, lo cual plantea un desafío bastante relevante. Bueno, nosotros planteamos este esquema de cotizaciones. El primer año es un poco más pesado. Después voy a explicar por qué. Chuta, se corrió. Ya. Bueno, lo primero es que nosotros planteamos que sea un fondo de inversiones público. Por ahora le llamamos FIP, puede tener el nombre que sea. Tiene que tener alta autonomía. Una gran autonomía, como el Banco Central u otros organismos que tienen rango constitucional. Además, tiene que tener la libertad. Ahí nosotros discrepamos en que tenga que o administrar todo o licitar todo. Creemos que debe tener una alta libertad para ver si a lo mejor desea tercerizar parte de los fondos o si desea administrar directamente. También creemos de que debe abrirse a otro tipo de inversiones. Las inversiones mencionadas a la rápida son inversión en obras concesionadas. Pensemos en carreteras, en empresas sanitarias o empresas eléctricas. Algunos fondos canadienses incluso invierten en esas empresas. ¿Por qué no, en lugar de pagar que estos fondos renten, por qué no pensar que un fondo de inversiones chileno pueda rentar en este esquema? Inversión en construcción de obras de infraestructura e inversión en startups. En particular, proponemos que un 5% pueda destinarse a empresas de innovación. Proponemos ese número en particular porque porque son empresas de alto riesgo, por lo tanto tampoco uno puede poner, por así decirlo, muchos huevos en esa canasta, porque sabemos que el porcentaje de fracaso de las startups es bien alto, pero las pocas que logran sobrevivir tienen una rentabilidad altísima. La implementación, el desafío de implementar un elemento de solidaridad. Chuta, se desconfiguró la presentación. ¿No importa? ¿Se ve bien? Ya. Bueno, el primer desafío es que
en cualquier esquema de capitalización individual, la cotización tiene efectos recién hacia 40 años. Si el 6% fuese a cuenta individual, tendría efecto recién hacia el 2060, con una mejora del 60%. Lo que plantea actualmente el gobierno, que es un 3% a mejora que es un 3% a capitalización individual, implica un 30%. Ahí hay una tabla de cómo mejoraría la cotización, ¿ya? Parte en un 10% y llega hasta los valores señalados. Y bueno, a medida que, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, para llegar al 12% estamos casi en 2050, pensando en que uno no cotizó toda la vida por el 12%, sino que eso es un promedio entre cuando no había cotización patronal y cuando sí va a haber. Tenemos un ejemplo, el ejemplo de la profesora María Angélica, quien demandó a Cuprum. En el esquema actual, ella tiene una pensión autofinanciada de 185.000 pesos. En el esquema propuesto por el gobierno, llegaría, si es que María Angélica la trasladamos en el tiempo, hasta 240.500. Y en el esquema de solamente 6% a cuentas individuales, llegaríamos a 296.000 pesos. Entonces nosotros lo que proponemos es un mecanismo intermedio que se llaman cuentas nocionales, que son, bueno, por lo que vi ayer en la prensa hay bastante, todavía hay disyuntivas sobre cuál es la frontera de una cuenta nocional. Lo primero es que nacieron como una reacción al déficit futuro de los sistemas de reparto, la época que los sistemas de reparto eran mucho más generosos que ahora. En ella se mantiene un saldo nocional. Este saldo se compone por los aportes del afiliado más cierta rentabilidad. Por lo general en los sistemas nocionales la rentabilidad suele ser garantizada, vale decir, mi saldo nocional a partir de todo este capital administrado, dicen, bueno, yo voy a poner una rentabilidad real anual, no sé, del 2%, del 3%, eso se define en cada sistema. Los beneficios futuros dependen del saldo nocional. Y por último, no tiene los límites del derecho de propiedad porque estamos hablando de un saldo nocional. Por lo tanto, estamos hablando de una promesa de beneficios futuros y lo que a nosotros nos es importante es que esa promesa sea viable en el tiempo. Por lo tanto, lo más relevante es que con el esquema de cuentas nocionales sí se puede hacer solidaridad intergeneracional. Se propone, las personas mantienen una noción de cuánto han aportado al sistema. En particular, la propuesta que tenemos nosotros es que la persona mantenga un saldo equivalente al 6%, no al 3% que propone el gobierno. El saldo nocional será la base de la pensión que este fondo pagará, pensando ya en los futuros pensionados por este esquema. Y el saldo nocional estará compuesto por los aportes hechos por el trabajador más la rentabilidad del sistema. Nosotros no hemos ahondado en la posibilidad de que sea una rentabilidad fija. Si es que el gobierno se abriera a esta posibilidad, creo que valdría la pena conversarlo. Ahora, lo que nosotros consideramos más relevante es cómo implementamos esta solidaridad. Esta solidaridad la vamos a implementar a través de un elemento que nosotros llamamos factor de compensación. ¿Qué es el factor de compensación? Es un elemento multiplicativo que multiplica las actuales pensiones por cierto número. Por ejemplo, si mi factor de compensación fuese 1.20, mi pensión de 200.000 se multiplicaría por 1.20, quedaría en 240.000 y esos 40.000 serían pagados por esta nueva entidad. Me voy a saltar eso, son los aspectos generales. El factor de compensación, va a depender, de si se es hombre o mujer y de los años cotizados. Y en esa tabla que ustedes ven ahí, ustedes tienen distintos años en la primera columna, primera y cuarta, según si se es hombre o si se es mujer, tendría ese factor de compensación. Lo que nosotros buscamos también es un premio a las personas que han cotizado más. Y además diferenciamos por sexo porque dado el esquema en el cual Dado el esquema en el cual se calculan las pensiones, las mujeres sacan en promedio entre 20 y 30% más de pensiones, por lo tanto hay que tratar de compensarlo de alguna forma y esto disminuye esta brecha. Voy a poner los dos ejemplos al tiro. La profesora María Angélica cotiza durante 30 años, por lo tanto su factor de compensación según la tabla que está ahí sería 1.30, así que su pensión final sería de 240.500. La diferencia es la que va a cubrir esta cotización patronal para este fondo de inversiones públicos, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos a José, que cotizó 15 años, por lo tanto tiene un factor de compensación más pequeño, y su pensión quedaría en 201.000 y algo que no alcanzó a leer.
Ventajas del factor de compensación. Introduce un elemento de solidaridad intergeneracional. Puede ser casi universal. Nosotros proponemos que el factor completo se aplique hasta las pensiones de 700.000 pesos. De hecho, el lunes cuando conversamos con la ministra, yo lo repensé y dije, a lo mejor los beneficios totales deberían ser por 700.000 pesos. Insisto, si el gobierno se abriera al esquema de cuentas nacionales, es una discusión que sería interesante. Porque dado que una de las propuestas de la oposición es que no exista un límite para la cotización patronal, a lo mejor el límite para el factor de compensación no debiese ser tan alto tampoco. Aumenta las pensiones en hasta un 30% y incentiva a que los trabajadores coticen activamente. Dos preguntas que son muy interesantes y que hay que responder. Lo primero es, ¿qué tan sostenibles en el tiempo? Tenemos ahí una curva de... ¿Qué es? De porcentajes de población según tramo etario. La curva verde son los niños, la curva roja son las personas que actualmente están en edad laboral y la curva morada y las barras moradas son los pensionados. Nosotros hicimos una proyección del flujo de caja de este nuevo sistema en base a la cotización patronal y tenemos eso. ¿Qué es lo que es? La línea azul representa cuánto va a aumentar, cuánto se va a recaudar por la cotización patronal. Si ustedes se dan cuenta, la línea azul es muy marcada hasta como el 2030. ¿Por qué? Porque esos son los años en los cuales se implementa la cotización patronal. La línea roja, que si también se dan cuenta... No, después voy con si se dan cuenta. La línea roja representa lo pagado por este fondo de inversiones público. Por dos conceptos. El primero es este factor de compensación que se aplica a los actuales jubilados y el segundo va a ser con respecto a las pensiones autofinanciadas que van a empezar a pagarse ya a partir de 2025. Y pensemos de que una persona que se jubile en 2025, si este proyecto de ley está vigente este año, va a tener 5 años de cotización, aunque sea una cotización por 1 o 2 puntos. Por lo tanto, se van a pagar las pensiones. Otra pregunta relevante es antes de la otra pregunta, si ustedes se dan cuenta, la línea roja y la línea azul en el primer año se acercan mucho. Y eso se debe a que dado el envejecimiento de la población, nosotros necesitamos 1,2 puntos para que el sistema tenga saldo positivo desde un comienzo. En eso diferimos con el gobierno. Nosotros creemos que el sistema debe tener un saldo positivo desde el principio y por eso ponemos un número más grande respecto a la cotización patronal. Ahora sí, respecto al peso de la solidaridad, si ustedes se dan cuenta, al comienzo, en la primera franja es muy alta, está por el orden del 90%. Eso se debe a que en el primer año yo voy a estar cotizando, se va a estar pagando una cotización por el 1,2%, que es lo que casi íntegramente se va a destinar al factor de compensación. Pero ya el segundo año vamos a ir en un 2 o 2,5%, lo cual obviamente va a disminuir el peso relativo entre lo que se paga por solidaridad respecto a lo que se recauda. Y ahí ustedes se dan cuenta que la solidaridad, al menos hasta el año 2040, lo que proyectamos nosotros, no tiene un peso mayor del 30%. Y bueno, las franjas rojas representan las pensiones autofinanciadas por este esquema nuevo de quienes ya se empiezan a retirar. ¿Hasta dónde aguanta el factor de compensación? Las estimaciones de nosotros dicen que aguanta hasta el año 2063, debiese tener saldo positivo. Lo que no significa que el año 2064 el Estado deba inyectar, porque ahí va a tener un capital acumulado desde ahora hasta el 2063, o seamos negativos hasta el 2055, por lo tanto va a poder incluso recurrir a parte de la rentabilidad de esta bola de nieve que va a ser para entonces este fondo. Los supuestos usados, ahí están, no los alcanzo a leer, así que les doy 3 segundos para leerlo. 5,56 millones de cotizantes activos a inicios de 2020, crecimiento promedio del país de 2,5% y otras cosas más. ¿Qué pasa con la propiedad de esta nueva cotización? En la mayoría de los sistemas nocionales se parte desde el reparto, por lo tanto el tema de la propiedad no suele ser un tema, por así decirlo. Sin embargo, nosotros venimos desde el otro extremo, donde en la cultura ya está arraigado el hecho de que los aportes para previsión
son de nuestra propiedad de una u otra forma. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Dado que este ente público va a pagar un elemento de solidaridad, proponemos que 2/3 de lo aportado, sea de esta cotización del 6% más rentabilidad, sea patrimonio del usuario, o sea, perdón, del afiliado. ¿Ya? De hecho, eso es más que el 3% actual que propone el gobierno, que sería la mitad del 6%. Ahí tenemos dos ejemplos. Tenemos una persona que muere a los 50 años con un saldo de 15 millones. Bueno, los 10 millones constituyen un patrimonio nocional. 10 de los 15 constituirían un patrimonio nocional heredable a sus hijos. Y en el otro caso, si es que la persona muriera una vez pensionada, bueno, ahí se hace el descuento de lo pagado por esta entidad pública del patrimonio nacional, y si queda un remanente se hereda. Aquí hay algunas comparaciones, y esto tiene que ver con que mucho se habla de la clase media. ¿Me devolví? Perdón. Mucho se habla de la clase media, pero nosotros consideramos como radicales que el peso, por ejemplo, lo que propone el gobierno de las 2 y 2,5 UF termina siendo de una u otra forma, en términos de beneficios, regresivos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en la tabla de la izquierda, para hombres y para mujeres, tenemos cuánto es lo que pesaría este beneficio, estas 2 o 2,5 UF, sobre su pensión final, que son, si ustedes se dan cuenta, para una persona de 120.000 pesos estamos hablando de un 32%. Y ahí va disminuyendo hasta una persona de 600.000 pesos, que estaría del orden del 10%. En el caso, lo que proponemos nosotros es que, bueno, como este factor de compensación va a depender de la pensión autofinanciada, vamos a tener de que el peso mayor de esta solidaridad intergeneracional se va a cargar hacia la clase media, que es algo que consideramos relevante. ¿Por qué? Porque para los sectores más desfavorecidos tenemos el pilar solidario. Beneficios de esto, de este esquema de cuentas nocionales: aumenta el ahorro de las personas, introduce un elemento de solidaridad, inyecta inmediatamente $800 millones. Nosotros estimamos que el pago del primer año del factor de compensación cuesta $800 millones. Y eso no implica gasto fiscal, a diferencia de los 3 primeros años del esquema que propone el gobierno. Me voy a saltar porque además nosotros queremos combinar este esquema de cuentas nacionales con un esquema de pensión básica universal. Entonces lo que nosotros proponemos es que se extienda la pensión básica, extender el pilar solidario de tal modo que tienda a una pensión básica universal. A mí me parece muy interesante que el gobierno tienda a converger todas las pensiones por tramo hacia los 488.000 pesos en 2022. Bueno, ¿por qué no pensar en que con un poco más de gasto fiscal extenderlo hasta 700.000 para el 2030? Ya hablamos de gradualidad. Entonces, ¿cómo quedaría el esquema final? El esquema final quedaría, bueno, el esquema actual es pensión autofinanciada, y si uno cae dentro del 60% más vulnerable, tendría el complemento solidario. En el esquema propuesto por nosotros tenemos la pensión autofinanciada por AFP, por el FIP, el factor de compensación, que es esta solidaridad intergeneracional, más la pensión básica universal. Me voy a saltar esto porque no se ve nada. Parece telaraña. Ahí sí, sí. Esto de acá representa cómo se conformaría nuestra pensión en este esquema para el año 2022, si no me equivoco. Sí. Las barras azules representan la pensión autofinanciada, la barra roja representa lo pagado por el factor de compensación, y las barras amarillas representan el aporte de esta pensión básica universal. Si ustedes se dan cuenta, el factor de compensación, dado que las pensiones más altas comienzan a tener un mayor factor de compensación porque cotizaron por más años, tenemos un equilibrio en el hecho de que la pensión básica universal tiene un mayor efecto en la pensión final hacia los niveles inferiores de pensiones, hacia las pensiones más bajas, mientras que las pensiones que están en el orden de la clase media tienen un aporte más pequeño de la pensión básica universal, pero el aporte del factor de compensación, que es esta solidaridad intergeneracional, se hace más relevante. Esta tabla no sirve para nada, y ahí tenemos una tabla que se me desconfiguró, que tiene que ver con la proyección entre el año 2022 y el año 2065. En la primera línea aparece la pensión autofinanciada,
Obviamente para el 2022 va a ser igual para la profesora María Angélica, pero ahí comienza la primera diferencia. En el esquema nacional nosotros podemos decir que ella ahorró por un 6%, por lo tanto ella se va a jubilar, bueno, la María Angélica del 2065 se va a jubilar con un 16%, por lo tanto ya tenemos un cambio que estas cuentas nacionales nos permite de aumentar la pensión autofinanciada. Tenemos el factor de compensación que en el esquema del gobierno no existe, pero en el caso de las propuestas del gobierno nosotros incluimos el bono por género y ya para el 2065 esta bonificación de 0,4 UEFs por año cotizado. Y ahí dan los valores de pensión final. Esos ceros son un error, no es cero, hay que sumar eso. Ya, por si acaso. Y por último, tenemos la proyección del gasto fiscal. Del año 2021 al 2022, estas proyecciones las hice en base a tablas de ¿cómo se llama esto? De la Superintendencia de Pensiones, de las pensiones autofinanciadas, más el aporte solidario. Así que probablemente los muchachos de la DIPRES tengan muchas más posibilidades de hacer algo más exacto. El salto grande que se dan cuenta es de 2021 a 2022 ocurre por la extensión del rango del pilar solidario y por la extensión de la cobertura del pilar solidario desde el actual 60% hasta todas las personas con pensiones inferiores a la pensión máxima que para esa época va a ser 488.000. Y de ahí se dan cuenta que va aumentando más suavemente. Esa es la barra roja y la barra azul corresponde a la cotización con cargo al empleador, pensando en el Estado como empleador, porque el Estado también es empleador, así que tiene que pagar su cotización patronal. Si se dan cuenta, eso suman un poco menos de 7.000 millones de dólares, que son más o menos 2 puntos del PIB, algo por el estilo. O sea, estaríamos dando un salto en un plazo de 10 años, de los 0,8 que aporta el Estado al sistema previsional, a 2 puntos del PIB, beneficiando a más del 95% de la población de manera bastante significativa. Muchas gracias.